¿Qué tal, mis hermanos? Dios me la bendiga. Bendiciones, ¿cómo están? En este día, una vez más, un episodio más de la palabra de Dios que vamos a compartir. Así que estamos aprovechando un tiempito libre para poder dedicarlos a todos los santos que están siempre conectados con nosotros a través de las redes sociales. En este caso, a través del canal YouTube, que siempre compartimos palabra de Dios. Gracias por interactuar con nosotros, gracias por apoyarnos siempre, por acompañarnos siempre, para que el Evangelio se pueda propagar a más personas, para que más personas puedan escuchar el Evangelio de Jesucristo, porque sabemos que hay mucha necesidad en el mundo entero. La gente necesita conocer a Cristo. Así que, mis queridos hermanos, la palabra que traemos hoy es acerca del bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un tema bastante caliente, bastante controversial. Ha producido divisiones, críticas, ha producido muchos, aspectos negativos en el sentido porque se ha ignorado bastante sobre este tema y hay mucho fanatismo también por un lado. Pero nosotros vamos a mirar un poquito la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura al respecto? ¿Qué es lo que dice la Biblia para poder tener un equilibrio en nuestras interpretaciones acerca del bautismo del Espíritu Santo? Así que yo te pediría unos 15 minutos de tiempo, capaz menos o un poquito más, para poder desarrollar este tema con todos los textos pertinentes para poder traer, con más luz a la mente, al corazón, al conocimiento nuestro, para poder comprender un poquito más de este tema. Así que de esta manera también nosotros queremos colaborar al conocimiento de los santos de la iglesia, analizando un poquito texto por texto lo que dice la Biblia acerca de eso. Yo sé que muchos de los creyentes actualmente creen que si estás bautizado con el Espíritu, tú tienes que indefectiblemente hablar en nuevas lenguas. Muchos dicen, si tú no tienes el don de lengua, no tienes Espíritu. Otros exageran un poco más y te dicen, si tú no tienes el Espíritu Santo, no hablas en lengua. O otro dice, si tú hablas en lengua, ya tienes el Espíritu. Otro dice, si tú tienes el don de lengua, estás bautizado con el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, lamento decirles que no es así. La Escritura no dice eso. La Escritura no plantea eso. Así que lo que vamos a mirar hoy es algunos textos, y vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a presentarte dos problemáticas para poder desarrollar y definir juntos. Estamos, dos puntos, dos problemáticas, dos ideas te voy a presentar hoy y después vamos a explicar a la luz de la Biblia. ¿Les parece? Bien. Mientras van abriendo su Biblia en 1 Corintios, el capítulo 12, ya el primer texto, el primer versículo 1 ya nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que este es un asunto no menor, es un asunto, que tenemos que tomar con pinza, que tenemos que tomar seriamente para poder entender correctamente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevando como se los lleva a los ídolos mudos. Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que podemos ser extraviados si no tomamos seriamente este asunto. Por eso arranca el apóstol Pablo, el encargado de enseñarnos en este día, comienza así: no quiero que ignoréis acerca de este tema. ¿Por qué razón? Porque es un asunto muy importante para todos nosotros, para el cuerpo de Cristo. Bueno, el primer planteo que yo te voy a hacer, mis queridos hermanos, es: Jesús y los apóstoles presentan a la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Cuerpo de Cristo. Primer planteo: si la iglesia es el cuerpo de Cristo, significa que tiene muchos miembros, ¿ok? Y si tiene muchos miembros, significa que cada uno de los miembros
cumplen funciones diferentes, acciones diferentes, obras diferentes, trabajos diferentes. Porque están comparando a la iglesia como el cuerpo, como el organismo de un ser humano que tiene muchos miembros. Y hay cientos de escrituras que hablan de eso, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay muchos textos de la Biblia que nos presentan a la iglesia como el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y que muchos miembros cumple diferentes funciones. Quiero que digan conmigo, diferentes funciones. Ejemplo, el organismo del ser humano, el cuerpo del ser humano, tiene muchos miembros, pero cada miembro en particular cumple una función diferente, totalmente diferente. La mano cumple una función, los pies cumplen una función, el ojo cumple una función, el oído, el olfato, todo cumple una función diferente para poder complementarse en el cuerpo. O sea que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo. Y si tiene muchos miembros, entonces el patrón, el principio es que cada miembro en particular cumple diferentes funciones. No podemos ser todo ojo, todo oído, todo olfato, todo pies, todo mano. No, que es diferente funciones. Ese es el patrón y el principio que encontramos acá. Segundo planteo, si el hablar en lenguas, en nuevas lenguas, si el hablar en nuevas lenguas es la evidencia de que yo estoy bautizado en el Espíritu Santo, entonces a muchos de los cristianos en la iglesia en tiempo de Pablo se les negó ese derecho de ser bautizados con el Espíritu. Porque en tiempo del apóstol Pablo encontramos a personas que no tenían ese don. Encontramos a personas que no tenían ese don, tenían otros dones. Y otros que tenían otros dones no tenían este. Y yo te puedo comprobar eso con la Escritura. Entonces, si la evidencia es universal, la evidencia única, que yo tengo que hablar en nuevas lenguas para saber que estoy bautizado en el Espíritu Santo, entonces a muchos creyentes primitivos se les negó ese derecho. ¿Por qué digo de esta manera? Porque en la iglesia primitiva hubo muchos quienes no tenían ese don de hablar en lengua. Significa que no es la evidencia universal, absoluta, para saber que estoy bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, usted me va a decir, hermano Nelson, ¿cómo plantea la Escritura? ¿Cómo saber que estamos bautizados en el Espíritu Santo? La Escritura lo dice. Y lo dice de una manera muy clara y sencilla, que hoy lo vamos a descubrir. Mis queridos hermanos, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28, quiero que miremos un poco. 12:28 dice, si lo podemos mirar, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y la respuesta usted se la sabe. No todos pueden ser apóstoles. No todos pueden ser maestros. No todos pueden hacer milagros. Dice el 30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? No, mis queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo con funciones diferentes. El problema acá aparece el don de lengua también, como uno de los dones, se menciona acá. Pero la idea que nos plantea el apóstol Pablo es, ¿todos pueden hablar en lenguas? No. ¿Todos pueden profetizar? No. ¿Todos tienen el don de sanar a enfermos? No. ¿Todos tienen el don de maestro? No. Porque somos miembros con funciones diferentes. Ahora, si usted me dice que el hablar en lenguas es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, entonces acá a muchos de los discípulos corintianos se les negó ese derecho. Acá no encaja esa postura. Está totalmente errado.
Si toda una vida nos dijeron que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas, yo soy un creyente de los dones. Creo que los dones operan en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por algo el Señor lo da, el Espíritu lo da, Cristo lo da. Yo soy un creyente fiel de eso. El problema es que lo que estoy cuestionando es las ideas vagas, las interpretaciones vagas que se tienen al respecto. Si dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, y muchos miembros en particular tienen funciones totalmente diferentes del uno y del otro para poder complementarse. Y hacer la obra en el reino de Dios. Hacer la obra en la vida de la iglesia. ¿Se está entendiendo? Entonces, Pablo dice, todos son apóstoles, versículo 29, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, que es el camino, el don del amor, que es el don capital. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Por ahí la iglesia está mucho de dones, pero necesitamos el camino más excelente, que es el don capital. Eso es lo que necesita la iglesia. Ahora, necesito que miremos un poco el versículo 14, 12-14 del mismo libro. 12-14 del mismo libro. Si lo tienen ahí, se lo voy a leer. 1 Corintios 12-14 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahí está lo que estábamos diciendo. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, porque por eso habla del cuerpo. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, porque el pie cumple una función diferente que la mano. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque la oreja cumple otra función que el ojo. Son miembros particulares que cumplen una función totalmente diferente. Por eso no será del cuerpo. Y en el 17 nos plantea el apóstol Pablo: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Lo que nos está diciendo, si todos son profetas en la iglesia, ¿dónde quedarían los otros dones? Si todo el mundo habla en lengua, ¿dónde terminaría la iglesia con los otros dones? Tiene que haber variedad. Y se nos entregó de acuerdo como el Espíritu quiso darnos a cada uno, no como nosotros queremos. Ese es otro de los temas, porque hay hermanos que anhelan, está bien, y quieren a su manera los dones más, digamos, más públicos. Y como que hay una competencia en la iglesia hoy en día. ¿Quiénes tienen el mejor don para poder lucirse? En realidad Dios es el que tiene que ser glorificado acá. Por eso el Espíritu mismo soberanamente se encarga de dar los dones como Él quiere. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Se da cuenta? Entonces lleguemos a una conclusión. El hablar en nuevas lenguas, va a haber quienes van a tener en la iglesia y otros no lo van a tener. No es absoluto, porque es su don que reparte el Espíritu como Él quiere. Y no es la evidencia de estar bautizado en el Espíritu Santo.
Porque si es así, si fuera así, entonces a muchos de los corintianos acá se les negó ese derecho, esa oportunidad de ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque acá dice Pablo claramente dice que unos puede profetizar, otros no, porque va a tener el don de sanidad. Otro puede ser maestro, él tiene el don de enseñar, otro tiene el don en el pastorado, el que preside. Otro tiene otros dones y así se va complementando en el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo, muchos miembros con funciones diferentes, acciones diferentes, obrar diferentes, se complementan. No podemos ser todos ojos. ¿Cómo vamos entonces a solucionar esto? 1 Corintios 12, que ya hemos mencionado, el versículo 13, dice claramente que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Esta es la clave. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. A nadie se les puede excluir. Todos nacidos de nuevo. Todo aquel que reconoce su pecado, recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, tuvo una experiencia genuina con Cristo, es creyente verdadero, está bautizado con el Espíritu Santo en el cuerpo. Aquel que ingresa, forma parte del cuerpo de Cristo, está siendo bautizado por el Espíritu. Es lo que Pablo está enseñando. Y te lo voy a volver a leer. Y dice: porque por un solo espíritu, y se escribe en mayúscula, Espíritu Santo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todo creyente que pertenece al cuerpo de Cristo como miembro, es miembros del cuerpo de Cristo, forma parte de una iglesia local y por ende de la universal. Forma parte del cuerpo de Cristo, está siendo bautizado con el Espíritu Santo porque se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces la evidencia más clara es la experiencia personal con Cristo Jesús. La salvación, paso a pertenecer en el cuerpo de Cristo, soy miembro, ya estoy bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuáles de los dones puedo tener? Lo que el Espíritu me quiere dar. Entonces, esa postura de que tiene que ser el hablar en lenguas es la única manera de saber que yo estoy bautizado con el Espíritu Santo. Eso no es bíblico, está colgado así al aire, no tiene fundamento. Porque cada miembro en particular va a tener una función totalmente diferente al otro, como el Espíritu da. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es pertenecer al cuerpo de Cristo, y al pertenecer al cuerpo de Cristo estoy siendo bautizado con el Espíritu Santo. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. Usted tiene que leer, usted tiene que subrayar, usted tiene que marcar esa parte de la Sagrada Escritura. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, teniendo don de sanidad o no, hablando en lengua o no, siendo maestro o no, teniendo el don de servicio o no. Algún don tengo, algún don visible público o algún don más, digamos, menos visible, pero lo tengo. Y ya soy bautizado con el Espíritu. Al pertenecer en el cuerpo de Cristo, ya soy bautizado con el Espíritu Santo. Es lo que dice el versículo 13. Mis queridos hermanos, esto yo quería compartir con todos ustedes. Espero que no me tomen a mal. Al contrario, queremos edificar el cuerpo de Cristo, esta casa espiritual que estamos edificando todos. Así que, mis amados, que esto pueda servir de edificación, podamos entender, podamos ir regulando nuestro entendimiento, renovando nuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que queremos, porque eso va a traer un beneficio al cuerpo de Cristo. El día que entendamos la Sagrada Escritura en su forma esencial, en su forma esencia, entonces, mis queridos hermanos, la iglesia de Cristo cambiaría de parecer, de postura, y muchas cosas en nuestro entorno cambiaría también. Así que, mis queridos hermanos, mi saludo para ustedes, y no se olviden de apoyarnos con la suscripción,
de darle like al video y compartir con otros creyentes, con otros amigos, para que el Evangelio de Jesucristo pueda llegar a más personas. Así que mi saludo desde la distancia. Dios me la bendiga. Un abrazo para cada uno. Bendiciones.